Queridos hermanos, estamos celebrando la Epifanía del Señor, que quiere decir la manifestación a los magos de Oriente, como decía, a los Reyes Magos, más conocido como lo mencionemos, como lo solemos mencionar. Pero cuando hablamos de los magos de Oriente, no tenemos que entenderlos por el concepto de magia o de magos que tenemos ahora, ¿no? Siempre cuando hablamos de magia nos imaginamos, o de magos, personas con una galera donde sacan un sombrero o que hacen desaparecer misteriosamente objetos. Eso le llamamos mago nosotros. En aquel tiempo, magos tenía otro significado, ¿no? Se trataba de personas que buscaban la sabiduría, que buscaban la verdad. Eran personas estudiosas. De hecho, a los sacerdotes persas se los llamaba magos. A los que estudiaban filosofía y astronomía se los llamaba magos. Eran buscadores de la verdad, buscadores de la sabiduría. Y ellos, a través de una estrella, se dejaron guiar hasta encontrar al niño Dios. Estos reyes magos, a través de una estrella, cargaron sus cosas y fueron en busca de ese niño Dios. No eran evidencias muy concretas, eran signos, ¿sí? Se dejaron guiar por esos signos para encontrar al Mesías. Y lo encontraron al final. Y cuando lo encontraron, no hallaron nada extraño ni sobrenatural. Ese niño, el niño Dios, no tenía ninguna diferencia con respecto a los demás. Era uno más. No tenía ni la aureola de la santidad, no tenía una iluminación especial, no tenía nada de distinto. Era uno más. Sin embargo, los Reyes Magos supieron reconocer al Mesías y rendirle homenaje, adorarlo. Quizás también en nuestra vida hubo una epifanía. Hubo una manifestación. De hecho, si nos acercamos a Dios, si lo buscamos, es porque hubo una manifestación de Él. Que quizás no haya sido una estrella, sino una persona o una realidad. Tal vez el sacerdote de mi parroquia, tal vez el catequista, tal vez mi abuela. Las abuelas suelen justamente arrimar a los chicos a la vida cristiana, tal vez la educación misma de los padres, pero todos hemos experimentado en nuestra vida una manifestación. Dios también se ha manifestado a nosotros como a los Reyes Magos. También en nosotros hubo una epifanía. Y esa epifanía nos lleva, o esa manifestación nos lleva al encuentro con Jesús. ¿Y dónde lo encontramos a Jesús? En la Eucaristía. Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces, ahí viene nuestro ejercicio. Así como los Reyes Magos podían adorar al Mesías, más allá de que se tratase en apariencia de un niño común, también nosotros tenemos que llegar a ver a Jesús, al Mesías, en la Eucaristía, en el Jesús sacramentado. A ver, nadie niega la existencia de Dios en la Eucaristía. Lo hemos aprendido en la catequesis. Pero no basta con que lo sepamos intelectualmente. Tenemos que vivenciarlo. Justamente este año de la fe es muy propicio para encarnar todas aquellas cosas que sabemos. Entonces, aquello que sabemos con nuestra mente lo tenemos que experimentar con nuestra vida. ¿Y eso cómo se hace? Y se hace ejercitándonos todos los días, o cuando tenga la oportunidad de estar frente a Jesús, decirle: sos vos, eres tú, Jesús, el mismo que nació en Belén, el mismo que murió por mí en la cruz, sos vos y estás acá, estás aquí. Entonces, ese ejercicio diario me puede ayudar a justamente encarnar esa verdad de fe, de que Cristo está en la Eucaristía. Y poder que Jesús en la Eucaristía nos pueda movilizar. Al cura de Ars lo movilizaba Jesús en la Eucaristía.
y hasta se emocionaba justamente que Jesús baje al altar y se convierta en el cuerpo y la sangre, baje en su presencia real. Entonces, en este año de la fe estamos llamados a encarnar más esta verdad de fe, a experimentarlo, a no solo saberlo por lo que enseñaron en la catequesis, por lo que sabemos, la doctrina social de la Iglesia o el catecismo, sino a vivenciarlo, a vivenciar a Jesús en la Eucaristía. Nos tiene que movilizar. ¿Sí? Y para eso tenemos que ejercitarnos durante todos los días, o todas las veces que podamos. Estos reyes, cuando se encontraron con Jesús y lo reconocieron, le brindaron dones: oro, incienso, mirra. ¿Sí? Le brindaron sus tesoros, le brindaron lo que tenían. Una actitud de adoración, una actitud de honrar realmente al Mesías. Y eso nos debe llamar también a la reflexión, porque nosotros muchas veces cuando nos encontramos con Jesús, en vez de brindar mis bienes, brindar mis talentos, dejo migajas ahí nomás, limosna. Y encima, ahora que aumentó la nafta, aumentó la obra social, aumentó los alimentos, lo primero que limosna, menos todavía. Entonces, muchas veces no le rendimos homenaje o no entregamos nuestros bienes y nos sentimos con derecho de pedirle un montón de cosas. Y ahí sacamos nuestra lista y le pedimos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y nos acercamos a Dios para pedirle así, ¿no? Todas las cosas que nosotros necesitamos. Utilizando una expresión vulgar, le estamos chupando la sangre a Jesús. Nos aprovechamos de él, digamos, ¿no? Bueno, ahora necesito esto y necesito lo otro. Contemplemos la actitud de los reyes. Ellos fueron a adorarlo y a entregarlo sus bienes. Bueno, no, pero yo no tengo mucho. ¿Cómo que no? Tenés talentos, tenés tiempos. Estás insertado en una comunidad parroquial. Brindás tus dones y talentos a tus hermanos porque Dios está en tus hermanos. Jesús está en cada uno de tus hermanos. Recordemos aquella palabra que, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, cuando lo han hecho con el más pequeño de mis hermanos, lo han hecho conmigo. Entonces, todos tenemos cosas para brindar. Todos tenemos cosas para dar. ¿Cuál es nuestra actitud frente al Mesías? ¿Es la actitud de los reyes? ¿Sí? De venir a adorarle, de entregarle con generosidad nuestras cosas, o bienes, o talentos, o tiempos, o dones, o más bien empezar a pedirle por esto, por esto, por esto, y solamente pensar en mí. Y que Dios, siendo Dios, sea nuestro servidor y nos conceda lo que nosotros pedimos. Entonces, el Señor nos invita a tener una actitud de generosidad y de adoración. La búsqueda egoísta siempre termina mal. La búsqueda egoísta siempre termina mal. Se cuenta, este es un cuentito de animalitos, por lo tanto nadie se va a sentir intimidado, si se quiere, ¿no? Resulta de que había una vez un zorro que tenía mucha hambre, ¿no? Estaba en el bosque y bueno, no conseguía nada y estaba con mucha hambre. Y entonces le pide ayuda al peludo para que le pueda dar una mano, ¿no? Y el peludo le dijo, bueno, yo tengo un plan. Acá todos los días pasa un carrito con chacinados, choricitos, morcillas, jamones, que va a repartir en todas las casas. Dice, entonces, dice, lo que podemos hacer es, vos estás escondido en los pajonales, yo hago un hoyito en la huella, me escondo ahí y cuando el carro pase por encima de mi lomo, inflo mi lomo, levanto mis patas, hago un movimiento brusco al carro, eso va a hacer que se caigan chorizos, jamones, todo eso, y vos ahí enseguida agarrás todo lo que podés y salís ganando los pajonales. El dueño del carrito va a intentar correr, entonces yo me voy a poder escapar para el otro lado y después nos encontramos juntos para comer la cena. La propuesta era realmente muy, muy tentadora.
Y así fue que, bueno, el zorro quedó escondido en los pajonales y la nutria hizo su pocito en la huella y venía el carrero, ¿no? Con todas las ristras de chorizo y todo. Venía medio dormido y, bueno, cuando pasó justo la rueda por donde estaba la nutria, esta infló el lomo, levantó sus patas y el carro se movió todo y eso hizo que se caigan un montón de chorizo y bueno, ya el zorro saltó y agarró en el aire algunos y otros en el piso y salió a correr. Para donde el carrero se quiso dar cuenta, ya el zorro ya había agarrado ventaja y estaba lejos. Y eso le permitió al peludo también ir por su lado. Así fue que pasaron una cena espectacular. Pero el tiempo pasó y el zorro seguía con hambre. Y había visto fácil la cosa. Y entonces dijo, ¿para qué buscar al peludo si yo lo puedo hacer solo? Y entonces agarró y buscó más o menos el pocito que había hecho la nutria, lo hizo de nuevo y se escondió ahí. Pero el zorro no se dio cuenta de que no tiene la cola del peludo. La cola del peludo es chiquitita y se puede esconder. La cola del zorro no se puede esconder. Quedó afuera. Y entonces, claro, a todo esto el carrero ya venía con el veneno de que ya le habían hecho esto una vez y entonces ya venía mucho más atento. Y de lejos ve la cola del zorro que asomaba por la carretera, por la huella, ¿no? Y entonces ya el carrero se prepara ya con su rebenque y entonces donde pasa la rueda justo arriba del lomo del zorro, frena bruscamente y queda ahí la rueda. Y el zorro quería levantar el carro, pero no tenía espinazo para eso, ¿no? Y entonces ahí el carrero empezó a reprenderlo por aquel hurto que había hecho. Y bueno, pero como Dios siempre es misericordioso y no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, para los animales también, justo el caballo dio un paso adelante y salió el zorro y terminó salvando su vida, pero aprendiendo la lección. Siendo egoístas, las cosas siempre terminan mal. Ojalá que nuestra actitud frente al Mesías no sea una actitud egoísta, sino más bien de honrar, de alabanzas y de brindarle con generosidad lo que nosotros tenemos. Será tiempos, talentos, bienes, dones, lo que nosotros tenemos. No nos va a pedir más, pero brindarlo con generosidad al Señor, a este Mesías. Ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos día a día, en el ejercicio diario, no solamente saber, sino experimentar a Jesús en la Eucaristía y que también a este Jesús presente y real lo honremos. No busquemos nuestro beneficio, sino que le brindemos tiempos, talentos, dones y bienes. Ojalá así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.